Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. De los 12 terroristas de la célula de Ripoll quedan 4 con vida. Estos 4 pasaron ayer a disposición de la Audiencia Nacional y el juez Andreu, que es el competente en este caso, el que le ha tocado el caso, pues les tomó declaración durante 5 horas. Estos 4 son, os voy a decir los nombres porque los vamos a oír muchas veces en los próximos 5 meses, meses y años diría. Son Mohamed Juli Chemlal, Mohamed Alaa, Driss Oukabir y Saleh El Karib. Los nombres que se os queden porque los vais a oír un montón de veces y los vamos a leer un montón de veces. Bien, pues a estos el juez Andreu les tomó declaración y por los detalles que se han publicado de esta declaración, más las investigaciones policiales, podemos ya hacernos una idea, podemos hacer un retrato fidedigno de los terroristas de Barcelona y Cambrils. Sabemos ya quiénes son, a qué se dedicaban y qué pensaban hacer. Lo que pensaban hacer es espantoso. Son, de hecho, extraordinariamente parecidos a los terroristas de Bataclan o a los de los atentados de Bruselas. Un perfil prácticamente idéntico. No sé, yo la verdad esto me ha dado que pensar estudiándolo más a fondo y lo primero que he concluido es que el nuevo yihadismo, este que nació hace, diría, 5 o 6 años como mucho y que se hizo mayor de edad de los atentados de Charlie Hebdo en París en el año 2015... no tiene la cara que creíamos, ni le impulsan los mismos motivos que sospechábamos. Como sabemos bien ahora, después de casi una semana, estamos ya miércoles, los atentados de Barcelona y de Cambrils del jueves-viernes pasado fueron el resultado final de una cadena de casualidades. No estaban ni muchísimo menos planificados así, tuvieron que improvisar sobre la marcha y sucedió lo que sucedió. De hecho, si pudiéramos viajar en el pasado una semana justo y meternos en la cabeza de estos 12 desgraciados, pues probablemente su plan era muy otro. Querían de hecho atentar el jueves y querían causar una matanza espantosa en el centro de Barcelona. La célula, como bien hemos sabido ya por sus declaraciones, de hecho las de ayer ante el juez Andreu, tenía idea de atacar mediante 3 furgonetas bomba en la Sagrada Familia, pues con hacer estallar por simpatía las bombonas de butano que habían acumulado en el chalet de Alcanar. Y bueno, no quiero ni pensar la matanza sin nombre que hubiesen cometido el jueves pasado. No quiero ni más. Vamos, se me ponen los pelos de la piel de gallina, o sea, los pelos como escarpias, solo de pensar que se hubiesen salido con la suya. Lo que desconocemos es si se hubiesen inmolado. Es decir, si hubiesen inmolado con la explosión o lo hubiesen detonado a distancia. Eso no tenemos ni idea. Supongo que en los sucesivos interrogatorios que tendrán que padecer los acusados, en concreto Mohamed Juli Chemlal, que es el que más pringado está en este tema porque le agarraron en el chalet de Alcanar, pues no sabemos si realmente ellos se querían suicidar. Eso probablemente lo revelen, pero vamos, el resto prácticamente han muerto todos. Esta es la realidad, ya sea a manos de la policía o por la propia explosión. Es decir, que a los efectos ha sido un atentado suicida en toda regla y su vocación era suicida. El propio Younes Abou Yacoub, cuando se encontró a los Mossos d'Esquadra en Subirats, que es un pueblito del Penedès, no se rindió, no salió del coche y levantó las manos y se rindió. Les hizo frente, les gritó lo de Allahu Akbar y le tirotearon. O algo parecido a lo que habían hecho los 5 abatidos en Cambrils. Iban, digamos, buscando el martirio, ¿no? De hecho, no nos extrañó. No nos extrañó cuando pasó lo de aquella noche en Cambrils, no nos extrañó lo más mínimo. El terrorismo islamista y el suicidio van de la mano, es algo que ya asumimos, ¿no? Que a diferencia del terrorismo que conocíamos, el terrorismo de los años 60, 70 e incluso los años 80, ese terrorismo ideológico del que os hablaba ayer, ese era muy distinto, no funcionaba de esta manera. Los comandos terroristas siempre estudiaban un plan de escape, un plan de huida. Decían, bueno, pues vamos a poner aquí la bomba o vamos a hacer aquí el tiroteo y nosotros, entre tanto, nos garantizamos un plan de escape como los atracadores de los bancos, ¿no? Que tan importante es la llegada como la salida. Es decir, los terroristas, hasta ahora, querían matar, pero no querían morir, lo cual tiene cierta lógica, porque
así puedes atentar más veces, ¿no? Cierta lógica criminal, quiero decir. Es decir, un terrorista suicida es pues como un piloto kamikaze, ¿no? O sea, solo sirve para una sola misión. Pero entre los radicales islámicos sucede lo contrario. Es decir, quieren matar, pero también quieren morir, quieren dejarse la vida en ello, como ya os digo, los pilotos kamikazes de la Segunda Guerra Mundial. Esto nos puede llevar a preguntarnos, bueno, ¿y qué les lleva a esto? Bueno, la motivación obviamente es religiosa. Es decir, ellos se hacen muyahidines, o eso dicen que son muyahidines, y Alá les premiará en el otro mundo con 72 vírgenes, el paraíso islámico, ¿no? Creo que son 72, corregidme si me equivoco. Esta es la motivación que tienen los guerreros del Islam desde tiempos inmemoriales. La de, bueno, si morís en combate, pues que sepáis que Alá os premiará. Pero, caray, nunca antes había soldados suicidas, no había yihadistas suicidas. Los soldados de Saladino, por ejemplo, en el siglo XII, o los de Solimán el Magnífico en el siglo XVI, no buscaban la muerte. En todo caso se la encontraban, pero lo suyo era involuntario, les había matado el enemigo. De hecho, procuraban salir de la batalla con vida. Y luego, en el caso de que muriesen y se la encontrasen, pues ya les recompensaba con las vírgenes. Los yihadistas actuales, sin embargo, persiguen con denuedo la muerte. Y esto es algo nuevo. Tan reciente que solo se puede rastrear desde los años 90, cuando los primeros islamistas suicidas hicieron su aparición en Israel, que nos llamaba la atención cuando lo veíamos desde aquí. Como que un tipo ha entrado en un autobús con un cinturón de explosivos y ¡pum!, se ha hecho estallar. Y ha matado a los del autobús y, por supuesto, a él mismo. Era una cosa realmente llamativa. Eso por un lado. Otra dimensión que tenían, porque estos yihadistas de la segunda intifada, ¿no?, de principios del siglo XXI, puedes decir, bueno, sí, son suicidas, pero están persiguiendo algo, que es, en el caso, el programa de los terroristas palestinos de siempre, ¿no?, que es pues, echar a los judíos al mar y fundar un Estado palestino sobre el actual Israel. Es decir, su idea en última instancia sería construir, me destruyo yo, pero para que otros construyan la tierra soñada. Pero el de estos no. El nuevo yihadismo busca destruirlo todo. Esto, por ejemplo, se comprueba muy bien en el tema del ISIS, ¿no?, del Estado Islámico. Es una cosa alucinante. Llevan desde el año 2014 guerreando y no se limitan a hacer la guerra como cualquier ejército y a ganarla, sino que necesitan devastarlo todo a su alrededor. Es algo realmente llamativo. Es decir, dicen, bueno, son revolucionarios y necesitan destruir y necesitan matar. Ya, pero es que los revolucionarios del pasado no estaban en guerra con el mundo material. Estaban en guerra, en todo caso, con quienes habitaban ese mundo, pero el mundo material más o menos lo respetaban. Desde luego no lo destruían gratuitamente. Los bolcheviques no volaron el Kremlin. Se quedaron a vivir en él. Si destruían algo era una cuestión de un daño colateral que exigía el guión, pero no era el objetivo. Mientras que vemos a los yihadistas del Estado Islámico que allá por donde pasan no vuelve a crecer la hierba. En Siria o en Irak han arrasado infinidad de monumentos históricos, pero por el gusto de hacerlo, no por ninguna necesidad bélica. No es que tenemos que volar este templo porque o esta iglesia o estas ruinas romanas, porque bueno, nos pilla justo en la línea de tiro el enemigo, y ya se sabe, cuando está la guerra, no hay más. No, las necesidades bélicas, todo está supeditado a las necesidades bélicas, pero no es el caso. Llegaban a un sitio, lo ocupaban, se rendían y automáticamente se entregaban a una energía destructiva. Por el puro gusto, ya digo. No sé, los turcos otomanos en el siglo XV tomaron Constantinopla, pero ni siquiera la incendiaron. Es decir, llegaron y a Santa Sofía, que era la iglesia principal de la ciudad, pues se limitaron a convertirla en una mezquita. Y de hecho, luego la tomaron como modelo para el resto. Esa es la razón por la que todas las mezquitas de Turquía, incluso las más nuevas, son copias a escala de Santa Sofía. Aterrizar en una ciudad turca como puede ser Ankara o Estambul, con el avión, cuando uno va por encima de las casas, va viendo los barrios, y una cosa que se ve desde el aire es todos los barrios, y con su pequeña Santa Sofía en el centro, con su cúpula central, sus minaretes, al estilo, como se dice ahora, turco. Bueno, lo que le pusieron a Santa Sofía eran minaretes que antes no tenía, obviamente. Es decir, estas dos dimensiones del terrorismo islamista actual, la del suicidio y la de la destrucción total, pues a mí al menos me llevan a pensar que realmente no se trata de un movimiento propiamente político ni propiamente religioso,
sino de algo parecido a una secta milenarista. Una secta milenarista sin un programa político claro, o un programa político digno de tener en cuenta, y que emplea una versión extremada del Islam como soporte teórico para su proceder. Es decir, necesita, digamos, una coartada, y esa la encuentra perfectamente en el Islam. Es decir, ellos no han inventado el terrorismo ya existía, el terrorismo existe, podemos decir, desde siempre, no sé si desde siempre, pero casi. Sobre todo en el último siglo ha habido muchísimo, desde los terroristas anarquistas de hace 100 años. Lo que sí han hecho es dotar al terrorismo, al acto terrorista, un nuevo marco que para nosotros es abiertamente incomprensible, es, como suelo decir, desconcertante, sobre todo cuando empezaron estos primeros, pero ¿cómo han podido entrar en una discoteca y liarse a tiros con una AK-47 así por las buenas, sin más ni más? Para luego terminar muriendo, ¿no? Bueno, y así lo de los atropellos que vino el año siguiente, lo de Niza o lo de Berlín, los sucesivos que ha habido en Londres. Es decir, este nuevo marco, que ya digo, nosotros no lo entendemos, para ellos en cambio es irresistible. Para ellos, para un pequeño porcentaje, pequeño pero significativo, de los jóvenes musulmanes, tanto en Oriente Medio como en Europa. De hecho, para ellos este nuevo yihadismo, que no tiene raigambre histórica, ya digo, los yihadistas del pasado, los guerreros de Saladino, no se suicidaban, ni muchísimo menos, y por supuesto no destruían Jerusalén. Querían conquistarla entera para quedársela. Estos nuevos yihadistas tienen o necesitan una propuesta de acción pura, redentora y sin demasiadas complicaciones. Es decir, sin más objetivo que matar y morir. Y sin más jerarquía que la propia de la célula, como esto que hemos visto en Ripoll, o eso que vemos en Oriente Medio, los batallones de pick-ups, ¿no? de camionetas. Una cosa muy sencilla, sales de tu casa, matas y destruyes. Estos jóvenes, porque siempre son jóvenes, tanto en Siria o en Irak como en España, como en Francia, como en el Reino Unido, como en Bélgica, como en Alemania, siempre son gente extremadamente joven. Si vemos las edades de los terroristas de Barcelona, pues quitando el jefe, el tal Abdelbaki, tengo aquí el nombre, me voy a tardar en aprenderme yo estos nombres. Abdelbaki Sati se llama. Bueno, pues quitando este que tenía 40 años, el resto era un poco el líder de la célula, el resto todos eran jovencísimos, chavales veinteañeros, vamos. Pero vemos lo mismo, sucedió en Bruselas, por ejemplo, o en París. Gente extremadamente joven, o esos yihadistas que vemos subidos en los pick-ups, que os decía. En Siria son chicos también extremadamente jóvenes. Bueno, pues estos jóvenes se encuentran en esta variante enloquecida del fundamentalismo islámico una razón de ser y sobre todo de morir. Es decir, una salida natural para esos instintos que han desarrollado. Porque los yihadistas del ISIS, o los de Bruselas, o los de Londres, o los de Barcelona, podemos decir, son fundamentalistas, luego todos los fundamentalistas son terroristas. No propiamente, porque no todos los fundamentalistas son terroristas. El gobierno iraní, por ejemplo, es un gobierno fundamentalista islámico. Es un régimen fundamentalista islámico. Caray, por eso cuelga a los gays de las grúas y lleva a todas las mujeres del país tapadas. También son fundamentalistas islámicos, no lo sé, el gobierno de Arabia Saudita, y mucho. Pero en cambio no se ve a los iraníes patrocinando ni muchísimo menos este tipo de terrorismo. De hecho, hay otras organizaciones terroristas que se fundamentan en el terrorismo islámico, pero no comparten la misma filosofía. El caso, pues, que se yo, de Hezbollah o los hermanos musulmanes, por ejemplo. Sí, hacen atentados terroristas, pero de otra manera, más al estilo antiguo. De hecho, los del Estado Islámico podrían haberse convertido en fundamentalistas islámicos, o podrían serlo perfectamente sin necesidad de arrasar las ruinas de Palmira o de reducir Mosul a escombros, cosa que han estado haciendo y que volverían a hacer si pudiesen, si la reconstruyesen y la volviesen a ocupar.
Pero no, su idea es destruir y morir como un fin en sí mismo. Cosa que no sucede, por ejemplo, como decía al principio, con los de Hamás, ¿no? Aquí me inmolo en Tel Aviv, dentro de un autobús, pero con una idea clara. Y es que después venga otro y después otro y al final pues terminemos desmoralizando primero y después rindiendo a los israelíes. No, lo de estos es algo, ya digo, completamente enloquecido. De hecho, si nos dejamos Oriente Medio y nos venimos a Europa, el panorama es todavía más difícil de entender. Los yihadistas aquí no son emigrantes llegados del Magreb o de Oriente Medio, ya que vienen ya marcados, fanatizados, dolidos, con biografías personales muy torturadas, ni muchísimo menos. Y que malviven desempleados en las grandes ciudades europeas. Esto es un poco la visión general que se da y que todavía, a pesar de que la realidad nos dice lo contrario, se sigue insistiendo en ella. Y esta situación, pues según esa versión, les ocasiona una frustración insoportable que no pueden tolerar y al final solo encuentran salida primero en la mezquita y luego en el atentado suicida. Esa, digamos, es la versión teórica oficial, pero es que no es nada de eso. Si nos bajamos de nuevo a la realidad y tenemos ya un montón de casos, ya se puede hacer una base de datos, caray, y meter a todos los que han ido atrapando. Son muchos atentados en los últimos 3 años. Es decir, lo que vemos es que nuestros yihadistas han nacido en el país o se han criado en él, por lo menos. Estos de Ripoll habían llegado todos de niños, pero niños pequeños, a los 3 o los 4 años. Es decir, que su recuerdo de Marruecos era poco menos pues de ir de vacaciones. Y algunos iban allí de tarde en tarde. Se habían criado aquí, eran a efectos de crianza, eran españoles, hablaban el español sin acento y sin ningún problema. Bueno, en este caso además también hablaban catalán. Es decir, conocen el idioma, estaban plenamente integrados y hasta su radicalización final, que por lo que parece es bastante rápida y en todos los casos ha sido muy rápida, llevaban una vida más o menos normal, equiparable a la de cualquier joven occidental de su edad. Ya sabéis, el teléfono móvil, las redes sociales, la música esta de rap que escuchan los jóvenes ahora y todas lo mismo que cualquier veinteañero nacido en España y de padres españoles. Vamos, estoy tomando los terroristas de Ripoll, pero podríamos irnos a los de Bruselas o irnos a los de París. Sería exactamente lo mismo. Claro, aquí cabría hacerse una pregunta y es que, ¿qué les pasa? ¿Cómo siendo, podríamos decirlo, gente normal, que no hubiese llamado la atención lo más mínimo, y de hecho no la llamaba, de pronto se convierten en unos asesinos difícilmente explicables que atropellan a la gente, que se revientan, que entran con un AK-47 en un nightclub? Es decir, ¿qué narices les pasa? Esta yo creo que es la pregunta del millón, que todos nos hacemos, empezando por los psicólogos. Es decir, ¿cómo Abdelhamid Abaoud, por ejemplo, este fue el que entró en Bataclan con la metralleta aquella, con el arma de asalto? ¿Cómo este tipo pudo liarse a tiros cuando no solo estaba perfectamente integrado, sino que su padre además era un empresario de éxito? Tipo que había llegado a Marruecos en los años 70 y le había ido muy bien. Había ido a un colegio selecto y bueno de Bélgica. O su amigo Salah Abdeslam. Esto todo lo hablaba yo aquí en la contracrónica del año pasado. Este llegó incluso a regentar un bar de copas en Bruselas. Un bar de copas. De hecho, muchos fumaban, bebían copas, tenían novias, salían con chicas sin ningún problema. Es decir, nos encontramos con el mismo caso de la célula yihadista de Cataluña. El Younes Abu Yaqub, que mataron ayer, era aparentemente un joven normal. Si nos enseñan su cuenta de Instagram hace una semana, no hubiéramos pensado en nada, absolutamente nada raro. Tenía un empleo, tenía un buen coche, pues le gustaban, era aficionado al esquí. Bueno, sí, pues que se llamaba Younes Abu Yaqub, nada más. El resto no se le conocían en principio inclinaciones religiosas. De hecho, ninguno viene en este caso de ambientes religiosos, ni frecuentan demasiado la mezquita hasta el momento final. Es decir, que su conversión es rápida y bastante discreta.
No se ponen a predicar por la calle, ni se visten qué sé yo, de mulá o algo así. No. No pasan desapercibidos, pero tampoco secreta. Es decir, más o menos sí, después de cada atentado hemos visto que los más cercanos decían, bueno, los últimos 7 meses o el último año estaba tal, observaba más los preceptos, lo leía el otro día en uno de estos, no, os quitó la música de su móvil y para él la música era muy importante, pero era pequeños detalles. Bueno, pues un crío de 21 años pasa por distintas épocas, está todavía formándose su personalidad. Es decir, que se convierten a toda velocidad. Es una conversión además a la barbarie que canalizan a través de la religión. Podrían canalizarlo a través de otra cosa, pero lo hacen a través de la religión. Claro, la única religión que les sirve de marco, que les sirve de conducto ideológico, es el Islam. No el Islam cualquiera, sino una variante del Islam que se conoce como salafismo, que es una variante reconocida dentro del propio Islam, son algo así como los puritanos del Islam, los puros, ¿no? En algunos países hay muchísimos. ¿Todos los salafistas, por lo tanto, son terroristas? No. Ni muchísimo menos. Son un montón, estamos hablando de millones, pero sí utilizan esa variante para hacer estas radicalizaciones express. Tan express que no les debe de dar tiempo a leer mucho. De hecho, no leen demasiado. Lo poco que leen es por internet. Y cosas en en los propios idiomas europeos. Pues el inglés o el francés. Si nos fijamos un poco en el salafismo, vemos que es una doctrina, podríamos llamarlo así, religiosa, que aborrece por igual a las sociedades occidentales que a las musulmanas actuales, a las que considera, impuras, imperfectas, y cree que ambas hay que destruirlas. Pero claro, los salafistas propiamente dichos sí tienen su utopía, sí tienen su programa. Es decir, quieren hacer algo parecido a lo que hay hoy en Arabia Saudí, algo de ese estilo, limpiado y purgado debidamente de todos los elementos occidentales y de colaboración con Occidente, que ya sabéis que es habitual entre Osama Bin Laden lo decía, no hay que sacar de la tierra del profeta a los soldados americanos. En lo demás no criticaba en nada al gobierno de Riyad, menos en eso, que hubiese soldados americanos. Pero en cambio, este yihadista del Estado Islámico o el terrorista en las capitales europeas, no quiere construir nada. Lo único que quiere es morir destruyendo. Ya está. Es decir, no es un terrorista utópico. Es un terrorista nihilista. Claro, el problema es que, a diferencia del salafismo propiamente dicho, que ya digo, tiene un programa y tiene su utopía, el nihilismo nunca movilizó a las masas, ni sobre una idea nihilista se forjó un tejido social de apoyo, ni muchísimo menos. De hecho, no lo hay. No existe como tal un tejido social de apoyo, mientras que sí lo existe, por ejemplo, para el salafismo normal. En este caso, no. Pero es que, claro, estos jóvenes suicidas tampoco esperan a eso. No esperan eso, no esperan un tejido social de apoyo, les da igual, ni quieren movilizar a ninguna masa. Es decir, lo único que necesitan es, evacuar su urgencia de redención individual y hacerlo a través de la violencia. Y enmarcada dentro de este relato que les otorga el islamismo salafista. Luego, estamos, y creo que no me equivoco al decirlo, estamos ante hombres bomba. Sin más ni más. Ante hombres bomba que además son difíciles de detectar. Pues ya digo que no dan demasiadas pistas. Cuando nos quejamos de que la policía no detectó a los de Ripoll, es que no era fácil detectarles en principio. Hombre, su obligación es hacerlo, pero no era tan sencillo como parece. Es decir, no iban con la chilaba y el Corán en la mano y se dedicaban o con una vara dando palos a las mujeres, como hacen los policías religiosos en Arabia Saudita, ni muchísimo menos. Es decir, no son fáciles. Estos hombres bomba, quiero decir.
Eso sí, lo que podemos estar seguros es que están dispuestos a todo, decididos a todo, a cualquier cosa, con tal de apagar su fuego interno que les consume. En fin, yo creo que de nosotros depende que les apaguemos a ellos antes. Edgar, que es un oyente de Tijuana, de México, me quiere hacer una pregunta sobre el comunismo. He escuchado muchas ponencias tuyas respecto a cuando hablas del comunismo. Y sí, si ponemos las cosas sobre una balanza, en efecto, el comunismo tiene más cosas malas que cosas buenas. Sin embargo, ese punto que nadie toca o que creen que es inexistente, las bondades del comunismo. ¿Puede haber algo bueno en el comunismo? ¿Existió algo bueno en el comunismo? O sea que no todo es negro, no todo es gris, no todo es desalentador. ¿Hay algo positivo, algo rescatable del comunismo? Pues mira, Edgar, no te sé decir una cosa buena más allá de las intenciones, porque los resultados prácticos, como bien sabemos, aquí no hay teoría, hay práctica, pues han dejado mucho que desear. Las intenciones sí son buenas, nada más. Pero claro, todas las intenciones de todas las tiranías son buenas, ¿eh? No te quepa la menor duda. Nadie va a decir, no, me os voy a asesinar, os voy a meter en campos de concentración, os voy a quitar todo lo que tenéis. No, esto cuando los nazis de Adolf Hitler decían que no, que ellos en ningún momento hablaron de los campos de concentración y de que había que liquidar a los judíos en cámaras de gas y nada por el estilo. No, tenemos que recuperar los alemanes nuestro orgullo nacional y que impere la justicia y tal. Bueno, en fin, había una serie de cosas que eran, podíamos decir, entre comillas, si queréis, buenas. Bueno, recuperar el orgullo nacional, recuperar la autoestima. Pues en el comunismo pasa algo similar, ¿no? Luego a la práctica hemos visto lo que ha tenido. Así que lo único bueno que se me ocurre, sinceramente te lo digo, Edgar, es lo único bueno que tiene el comunismo son las intenciones. El resto, a la vista está, que ha sido de malo tirando a muy malo. Bueno, pues con esto ya vamos a ir terminando el programa y terminamos, como siempre, con Pizarro, que nos quiere hacer una reflexión de las suyas, que ya sabéis que son todas buenas, sobre la inmigración. Definir las condiciones de acceso a un país soberano es su potestad y su obligación. Si esas condiciones de acceso son claras, sencillas y ajustadas a las necesidades reales, concretando el número y las características que se precisan, entonces, además, son una herramienta de prosperidad. Lo que no puede decidir ningún país es cuántas personas pretenden acceder a él, ni tampoco su formación previa. Una vez ensamblados los inmigrantes justos en los puestos laborables adecuados, queda una miríada de inmigrantes determinados a acceder pese a que nadie les espera. Miríada que por idioma, cultura o falta de formación son proclives a la desadaptación. La política es inevitable, pero no tiene la agilidad y versatilidad necesarias para hacer de la inmigración que se precisa una herramienta de prosperidad. Y no tiene respuesta alguna para la inmigración por desbordamiento. En la política solo encontraremos buenas intenciones y errores permanentes. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, con esto ya termino la contracrónica de hoy y me despido de vosotros hasta mañana.